Pareces un poco rayado, cariño. ¿Te apetece un poco de Neurotop? No es mi primera vez. No me suenas. Porque no entré por la puerta principal. Este tío tiene gracia. Vale, las normas. Si alguien te llama la atención, no te pones en plan pulpo. Buscas a esa persona en el catálogo, pides una neuro y te metes en una cabina. No se graba y nada de broncas cuando los seguratas no miran. Va adentro. Pásalo bien, campeón. Bienvenido al Lysis. Joder, pero qué carita más mona tienes. Prefiero las acciones a los hechos. Joder, pero qué carita más mona tienes. Todo depende de qué te pongas. Quizá podrías contarme más tomando ¡Oye! ¿Le sirvo algo? Siento curiosidad. ¿Lo del Lysis es por la dueña? No, hace tiempo que no lo es. Y no es una historia muy feliz. Ahora me la vas a tener que contar. Hace tiempo la verdadera Lizzie dirigía un club de strippers aquí, el Lizzie's. Las chicas cobraban bien, estaban aseguradas y vivían seguras. Era un buen lugar. A ver si adivino. No duró mucho. No, los garras de tigre se encargaron de eso. Uno de ellos apalizó a una de las chicas. Sin dudarlo, Lizzie le pegó un tiro en los huevos. La banda apareció al día siguiente. Liz estaba acabada. Pero al final los tigres les dejaron este sitio a las Mox, ¿no? Algo así. Las Mox tuvieron que lidiar con ellos, pero fueron inteligentes y se organizaron rápido. Ahora la jefa es Susie Q, pero el cartel se mantuvo, por respeto. Y el negocio sigue en auge. ¿Qué hay en la carta? Busco a Evelyn Parker. ¿Sabes si está aquí? ¿Quién quiere saber? Me llamo V. Tenemos una cita. Bueno, V, es un placer. Yo soy Mateo. Ajá, bueno. ¿Y Evelyn? El club es grande. Echa un vistazo. No puedo ayudarte. Mateo, todo bien. Lo estaba esperando. Evelyn Parker. Sabía que eras tú desde que entraste. ¿Senson? Es el único tequila que bebo. ¿Cómo lo sabías? Me gusta saberlo todo de la gente con la que trabajo. O quizás solo ha sido suerte. ¿Por qué nos reunimos aquí? ¿Alguna razón? Porque la verdad es que este no parece tu garito habitual. Me lo tomaré como un cumplido. Venga, conozco un sitio donde hablar sin oídos indiscretos. Mateo, nos vamos a la sala VIP. Si alguien pregunta, no estamos aquí. Bueno, ¿qué puede No hacer pasa una nada. chica tan linda ¿Serio? como yo? ¿Por qué no me dices la verdad sin más? Un normal, Te la algo acabo de exótico. decir.
decís? ¿Implantes potenciados? No. Dexter te ha puesto por las nubes. Dice que eres profesional, eficiente y de confianza. Espero que no exagerara. ¿Ove? Ni idea de si Dex exagera. Sea poco o mucho, aquí me tienes. Acabo de empezar a currar con él. ¿Sabes? Dicen que hay dos tipos de fixers. Unos tienen equipos con contratos a largo plazo y atados en corto. Lo que valoran es la lealtad y la seguridad por encima de todo. Y después están los otros. Los que son como Dex. Venga, no lo dejes a medias. Cazatalentos. Depositan su confianza en una sola cosa, su intuición. Las personas son lo de menos. Apuestan por el potencial. Y si pierden la apuesta, es el último error que cometen. Espero que esta vez la intuición de Dex le haya funcionado bien. Vayamos al grano. ¿Qué tienes para mí? Tu objetivo. Espero que sepas cuál es. Se llama Relic. Parte del programa Preserva tu alma. Y sirve justo para eso. Pero es de Arasaka. Lo que hace que este robo sea un marronaco jodido de cojones. Arasaka ha gastado miles de millones en esta tech de transferencia de personalidad, pero yo solo quiero los datos. El chip está en el Konpeki Plaza, el hotel. ¿Has estado allí? Arasaka tiene buena mano con esa cadena de hoteles, pero entre nosotros, el Konpeki de Tokio está por encima de los demás. Pero los dos son exactamente iguales. El personal de Japón. El servicio es inmejorable. Singapur, París, Washington... En comparación parecen los primos pobretones de la familia. Bueno, eso es difícil discutirlo. ¿Y dónde guardan el chip exactamente? Es una habitación en la última planta. Es la de Yorinobu Arasaka. ¿Yorinobu Arasaka en Night City? Va a ser que esta vez los panfletos decían la verdad. Está en boca de todos. El único hijo que le queda a Saburo Arasaka, el supuesto heredero del imperio. ¿En la ciudad? Venga. ¿Va en serio? ¿El emperador va a ceder su trono después de 150 años? Lo dudo. En Night City hay muy pocos que conozcan los auténticos planes de los Arasaka. ¿Y tú eres una de ellos? Mira, si te quedan ases en la manga, es la hora de ponerlos sobre la mesa. Esto te va a poner los pelos como escarpias. Yorinobu mangó el chip de un laboratorio de Arasaka. Ha hablado con Netwatch. Planea vendérselo. ¿Te vale este as o tengo que dártelo todo mascadito? No me lo creo. Netwatch se basa en su neutralidad. ¿Por qué cargarse su rep aceptando mercancía robada? Netwatch proporciona seguridad a todas las corporaciones y se saca millones haciéndolo. Pero hoy en día todos están en el juego y nadie se puede permitir ir de santito. Para ganar hay que echar el resto. ¿Y qué se supone que sacará Yorinobu de esto? No importa. Tú céntrate en el biochip. ¿Qué podrían ofrecerles los guardianes del ciberespacio? ¿Información sobre sus enemigos? Eso no podría importar.